Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de MIDI. Y el día de hoy vamos a hablar de un libro de un autor de Nobel, es decir, este bello libro que se llama Ensayo sobre la ceguera. Como siempre vamos a empezar por unos datos básicos. El libro escrito por el autor José Saramago, que es premio Nobel, de la editorial De Bolsillo, libro publicado en el año 1995, que está dentro del género de la ficción y yo diría que una ficción distópica por el ritmo o por las formas que lleva el libro. Es un libro autoconclusivo, entre comillas, aunque tiene un libro compañero que se llama Ensayo sobre la lucidez, que fue mucho tiempo después, como 10 años después que se escribió. Todavía no lo he leído. Y este libro pues cuenta con una traducción hecha por Basilio Losada. Y listo. Eso como datos básicos de este libro. Pero es que, ¿qué tenemos acá? Tenemos realmente uno de los mejores libros que he leído en la vida. Esto precisamente para mí es una relectura. Pero una relectura de tiempo, porque esto lo leí, pues estoy hablando de por allá en el 2007, 2008. O sea, fue un tema aquí que me pusieron en su momento a leer para el colegio. Y, y en su momento me gustó, recuerdo que me gustó, pero es que ahorita me fascinó, tal vez por eso mismo, tal vez porque ya lo había leído. Pero es de estos temas que muestran cómo una relectura puede enaltecer o cambiar lo que uno siente en un libro, y en este caso, enaltecerlo para bien, porque la verdad siento que es o sea, me gustó mucho más ahora, digamos que a medida que iba leyendo, iba recordando como cositas de hace ya 16 años, tal vez, en las que iba como: "Uy, yo me acuerdo que esto pasaba", o esto más o menos era así. Me acordaba el final, eso sí me lo acordaba, y lo acordaba muy bien por cuando lo leí. Pero entonces sí, es una relectura, pero, pues, una relectura con tiempo, entonces tiene sus temitas ahí, ¿no? Es también como fue esto nuevo que fue como una refrescadita bastante interesante. Y es que nos vamos a encontrar un libro diferente a lo que de los que he hablado y diferente a lo que si ustedes leen mucha fantasía o ciencia ficción o leen mucha obra de este estilo y mucha ficción normal, em, es muy diferente. ¿Por qué? Porque es que primero que todo este libro está escrito como una especie de ensayo. Es decir, hace uso de muchos recursos que se usan en un ensayo, de un texto, de muchos párrafos, de un texto fluido. En este libro no vamos a encontrar diálogos, no vamos a encontrar comillas de diálogos, guión, personaje dijo. Este libro presenta es una narración, lo que se llama una narración libre fluida. Entonces, cuando vamos a leer, aquí vamos a ver personaje, coma, dijo y lo que dijo. Personaje, coma, preguntó y lo que preguntó. No vamos a tener los signos de pregunta para llevarnos por esos para saber la pregunta, no, o sea, vamos que puede ser un punto negativo, pero para mí es algo positivo porque es diferente y ayuda, en mi opinión, a cómo está escrito el libro. Porque otro punto importante que tiene este libro es que no hay nombres, no vas a encontrar, y esto no es un spoiler porque si bien empieza uno a leer, se va a dar cuenta que en ningún momento nos dan un nombre. Ni de personajes, ni de ubicaciones, nada. Y eso también es algo que puede llegar a chocarle a algunas personas, pero hace que sea diferente y hace que sea algo disfrutable, porque ya entrando en un poco de sinopsis y no quiero hacer spoilers, pero hay detalles de los que toca hablar y que son muy notorios desde el principio del libro, es que este libro va de una epidemia. ¿Recuerdan más o menos 2020? De algo así, que empieza como algo chiquitico y se va se enloquece rápidamente, pero esta epidemia es una epidemia de ceguera, y no una ceguera normal, digamos, como de la que hemos escuchado, sino una ceguera blanca. Es decir, la gente cuando tiene, o sea, tiene sus ojos ahí, no es como cuando uno los cierra que ve negro, no. La gente con sus ojos abiertos, ojos perfectos que nunca han tenido ningún problema, tienen problemas, empiezan a tener este problema de la ceguera, pero es una ceguera blanca. Es decir, todo lo ven como, lo narran en el libro como si fuera un mar de leche.
Y esto ya nos dice un poco hacia dónde va este libro, ¿no? Como esa diferencia importante que, y como empieza de la nada, es una ceguera muy diferente. También, pues vamos a tener este tema que les digo, que no hay nombres. Entonces vamos a empezar con esta narración en la que nos van a decir, por ejemplo, en el caso de la persona que empieza el libro, que él se conocerá en el resto de la historia que él dure como el primer ciego. Porque pues desde nuestro punto es el primero en quedarse ciego. No sabemos si realmente fue así o no, pero él en nuestra historia, en lo que nos están contando, fue el primer ciego. Entonces tenemos mucho de eso y así como les digo con este personaje, todos los nombres tienen una característica, ¿no? O sea, como les digo, no hay nombres. Y es que aquí es donde empieza un poco a jugar todo esto de la frase del día de hoy, que es, dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, esa cosa es lo que somos. Porque imagínense ustedes que de la nada todos empezáramos a sufrir de esta ceguera. Estamos tan acostumbrados en este mundo y en esta sociedad a depender mucho más de los ojos que casi que de cualquier otro sentido. Todo lo que hacemos es muy visual. Vemos estas pantallas, eh, vemos nuestros celulares para poder escribir como lo hacemos las personas que vemos normalmente, ¿cierto? Que no nacimos o que no tenemos esta discapacidad, pues dependemos mucho de la vista para todo. Entonces imagínense que la sociedad empiece a quedarse sin su vista. Y esto ya en el 1995, ni siquiera hoy en día, que es mucho peor. Entonces, pues vamos a empezar a ver cómo esta pandemia afecta a toda la sociedad. Como es evidente, obviamente, al ser una epidemia o una pandemia, y ya habiendo vivido estos temas, ¿cierto? Por lo que pasó durante el 2020 y los consecuentes años, pues ya entendemos algunas cosas, ¿no? Que, bueno, empezaron a presentar estos casos y ¿qué se ocurrió? Aislamientos. Aquí vamos a encontrar en este libro también aislamientos, pero unos aislamientos muy bruscos. Que todo el libro es crudo, todo el libro es muy brusco. ¿Y por qué? Porque, claro, ser ciegos al no poder ubicarse, pues empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Y al estar encerrados, al estar aislados, porque también esto no es spoiler, porque es al principio del libro que uno lo ve, pues empiezan a aislar a las personas que ya están ciegas con los posibles contagiados pues, en algunos centros para poder, digamos, que no se esparza tanto este problema o mitigar ese, o controlar eso mientras se encuentra la razón, mientras se encuentra la cura. Y pues claro, al encerrar un montón de personas que no pueden ver dentro de un ambiente que no conocen, se presentan muchísimas situaciones. Al, así como pasó durante la pandemia del 2020, que pasó en muchos países, se empiezan también a ver unos temas mm, de odio hacia estas personas que ya sufren de esta enfermedad, de rechazo, creo que es la palabra correcta, y de miedo. Entonces, también vemos esos factores de cómo las personas que ven, que todavía pueden ver, les tienen miedo o, o no se quieren acercar o reaccionan de maneras fuertes hacia estas personas que ya están sufriendo de este problema de la ceguera. Y dentro de todo esto, digamos que esto podría verse como un spoiler, pero también es al inicio del libro, pero es que es un punto importante, y lo hablo un poco en la sinopsis. Hay una persona, es así, no voy a decir qué persona es, para que sea más sorpresita, pero hay una persona que conserva su vista. Literalmente, nuestro punto de vista. Es literalmente el punto de vista, porque pues los demás no ven, los demás solo hablan de lo que oyen. La persona al ver nos, nos cuenta cómo va pasando todo, lo que está viendo, cómo la sociedad va cambiando, cómo la sociedad, como ya se imaginarán, se va degradando a ciertos niveles y es crudo, es fuerte, pero es maravilloso, la verdad, en mi opinión. También es muy gracioso, o bueno, no gracioso, es muy irónico, es la palabra,
cómo se expresa el tema de la visión en este libro, porque, y aquí un contexto un poco de personajes, tampoco es spoiler mucho, pero vamos a tener a un médico, vamos a ver, a seguir a un médico dentro de estos personajes, pero este médico es un oftalmólogo. Entonces vamos a ver cómo es un poco irónico que vamos a ver a un doctor de los ojos, que es precisamente en estos momentos el que no, que su profesión ya no sirve tanto, ¿no? Que nadie ve, por ejemplo, y no saben por qué. Vamos a seguir a su pareja, vamos a seguir al primer ciego y a su pareja, vamos a tener a otro personaje que se llama la chica de las gafas oscuras, vamos a tener otro que es el viejo de la venda, o del parche, más depende de cómo lo hayan adaptado en esa traducción. El niño estrábico, que estrabismo es la forma correcta de decir visquedad, o sea, de una persona visca. Entonces, si se fijan, también son nombres de características y esos son los identificadores de nuestros personajes. No hay nombres. ¿Por qué? Porque aquí no, digamos que este libro hace mucho énfasis en que los nombres no importan. Lo que importan son, en este caso, para nosotros identificar a nuestros personajes, esas características que vienen de previo a que se quedaran ciegos, lo cual construye más a ese tema, y de quiénes son y cómo actúan, de, como les digo en la frase, de esa cosa que llevan dentro, que es lo que son. Y pues, claro, obviamente, este libro pues vamos a tener un desarrollo de historia y de personajes, y aquí quiero incluir a la sociedad entera como un personaje. O yo siento que el libro nos quiere expresar la sociedad como un personaje más, no solo pues los personajes que ya les dije, sino la sociedad en general como un grupo, cómo va evolucionando en este tema, en esta epidemia, cómo va cambiando, cómo va avanzando a medida también que avanza, ya y deja de convertirse en una pequeña epidemia aparentemente para convertirse en una pandemia. Y pues ese desarrollo es fuerte porque, claro, nomás cuando pasó lo del corona, una de las primeras cosas que hizo la gente fue ir a supermercados a abastecerse y por algún motivo que nadie entiende y que todavía sigue siendo motivo de estudio, yo creo, ir a comprar miles y miles de rollos de papel higiénico. Y, y y cuando lean el libro van a ver un poco esa ironía también con estos temas, al menos en esta sociedad. Y también vamos a ver, sí, como esa sociedad, cómo lo que les digo, empieza a tratarse entre sí a medida que esto va pasando, como algunas cosas se van olvidando y otras se van adaptando, que también es muy importante, ¿no? Obviamente, los seres humanos somos, dice el dicho, animales de costumbres. Y en este caso no es la excepción. Obviamente, sí se van a tener que acostumbrar a no ver, a vivir su vida, tocando las cosas, escuchando y enterándose por sus otros sentidos de lo que está ocurriendo y de qué hay a su alrededor, salvo el personaje que les digo que conserva su visión y en algunos momentos con quien esta persona interactúa. Entonces, que también es un punto, ¿no? Dice el dicho que en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Y sí, claro, lo vamos a ver dentro del libro, cómo esa visión, cómo mantener y conservar la vista es una ventaja grandísima, porque la es, no se va a negar, pero también el libro nos va a mostrar cómo esto puede ser contraproducente. No les voy a decir exactamente en qué casos, porque vale la pena leerlo en el libro y entenderlo mientras se lee, pero realmente no necesariamente es así, porque si todos están enfermos, el sano, ¿qué tiene que hacer? Piénsenlo ustedes. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, en la época del 2020, en un núcleo familiar de 5, 4 estaban enfermos y solo uno se mantuvo, por la razón que fuese, sin adquirir la enfermedad?
cómo tenía que actuar esa persona, qué tenía que hacer esa persona. Entonces también, o sea, siento que este libro, al leerlo hoy en día, después de todo lo que pasó con el corona y de este tema fuerte que vivimos, cobra un nuevo significado, mucho más fuerte de lo que tal vez José de Saramago, que él ya falleció, creo que en el 2010, si mal no estoy, eh, de lo que él quería expresar. Y pues, bueno, aquí en paréntesis, hay muchas teorías y análisis de que esto es una alegoría de hablar de Platón y de la eh, filosofía, de la filosofía platónica y de que es alegorías también a las formas de gobierno y eso. Y en parte sí, porque vamos a ver durante el desarrollo del libro algunos momentos en donde se dan, se denota cierto tema, obviamente, a la política y un poco también de temas hacia la religión, pero principalmente temas políticos y de cómo un Estado debe manejar estos temas, ¿no? Eso también, digamos que lo vamos a tocar acá. Y, y dentro de todo este contexto, es que divinamente podría hablar aquí 20 horas más de lo que ya suelo hablar. Tenemos que, hay muchas más como momentos, muchas más percepciones, obviamente, porque cada quien al no tener, al no ver a los demás, al no ver sus reacciones, sus formas, sus modismos al hablar, no, sus manerismos, perdón, pues también es más difícil interpretar, por ejemplo, quién quiere qué, ver si están siendo sinceros o no. Es un tema bastante fuerte. Y pues obviamente esto, o sea, todo esto va llevando a que a medida que va avanzando y a medida que las verdaderas intenciones de la gente y ese algo que no tiene nombre, que está dentro de nosotros, que expresa quiénes somos, vaya surgiendo sin que los demás vean nuestro surgir, por decirlo de alguna manera, pues va a decaer en temas importantes que toca este libro, más allá de solo ser un relato de gente quedándose ciega, ¿no? Vamos a ver temas de abusos de todo tipo, entonces también hay una especie de advertencia, hay temitas ahí fuertes en todo tipo de formatos, esos abusos. Y vamos a ver también lo que es la hipocresía y la maldad del ser humano, esa maldad humana inherente que lastimosamente a veces tenemos, ese puede ser a partir del egoísmo, a partir de la envidia. Vamos a ver cómo la sociedad entra en decadencia, obviamente, y todo pues por obviamente tener que sobrevivir. Es que no hay de otra. El tema se trata de sobrevivir. Somos nuestro instinto de supervivencia es muy fuerte en la mayoría y más a veces también como sociedad. Y pues teniendo en cuenta cómo somos hoy en día. Entonces eso también nos va a dar un tema aquí de reflexiones importantes. Algo que me encontraba yo haciendo mucho es cómo actuaría yo en este momento, ¿sí? Como en esta sección de la historia, ¿qué haría yo? ¿Estaría de acuerdo con lo que está pasando? ¿No estaría de acuerdo? ¿Cómo me sentiría? ¿Querría seguir adelante? ¿No querría? Depende de con quién estuviera, depende de las situaciones. Es complicado, o sea, todo, pues en mi opinión es un libro muy reflexivo por eso. Te invita a pensar en eso y más aún, como les digo, después del 2020. Entonces son temas fuertísimos. Pero pues obviamente no todo tiene que ser malo dentro de la sociedad. Y creo que el video va a tener muchas más frases. Y justamente aquí quiero resaltar otra que es bastante importante y es, si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible para no vivir enteramente como animales. Y en el momento en el que se dice esta frase en la historia es brusquísimo, pega fuertísimo. Y ahí es cuando te das cuenta de que, claro, no podemos vivir enteramente como personas, pero tampoco tenemos que llegar a ser animales. ¿Por qué?
porque nosotros podemos despertar también esa fuerza de voluntad que tenemos como seres humanos, ese valor, esa solidaridad y, como les digo, ese instinto de supervivencia. Entonces vamos a tener esa yuxtaposición de momentos en los que, como les digo, hay una maldad, pero también otros momentos en los que hay una solidaridad. Ahí vamos a ver un momento en los que hay decadencia, pero hay en otros en los que hay fuerza de voluntad, en los que hay abusos, pero también vamos a ver esos momentos donde hay un valor, un coraje, ¿cierto? Y esos temas, esa balanza, ¿no? De hasta dónde mi supervivencia o el hecho de yo tener que hacer ciertas cosas para sobrevivir choca contra otro. Esto no es una frase del libro, pero hay alguien que dice que mis libertades terminan donde las de otro empiezan. Y es bastante ver eso aquí también en el libro, no se resalta mucho. Y eso, que es un punto interesante que tiene este libro, hay demasiados, demasiados refranes, que como les digo, está hecho como un ensayo, entonces tiene que tomar también, digamos, del popular también para dar a entender lo que quiere expresar, sin necesidad de hacerlo muy técnico. Entonces, va a tener muchos refranes y muchos dichos de diferentes lugares de, no sé, del mundo, porque como les digo, no hay nombres, no se sabe en dónde ocurre esta historia. Entonces, pues, claro, como les digo, esa libertad, o sea, choca mucho ese sitio o ese momento de tomar una decisión. Incluso vamos a ver en algunos momentos de la historia donde una decisión que puede parecer egoísta, en realidad no lo es en este mundo, ¿no? En esta situación, porque puede hacer que más personas vivan y eso puede hacer que, que la historia avance o no avance o como que el personaje que estemos viendo en ese momento eh, empaticemos o no con ese personaje. Y es que es muy brusco lo que lo que se tiene que ver acá. Eh, por ejemplo, aquí va a haber otra frase que es, los buenos y los malos resultados de nuestros dichos y obras se van distribuyendo. Y es eso que les digo, como algo que yo haga va a impactar. Muchas veces hacemos las cosas y no vemos sus resultados de una vez, no vemos el problema o lo que ocurre ahí mismo, pero eso genera una reacción en cadena y ahí es donde vamos a ver lo que ocurre, sus resultados. Y mucha parte del libro también va de eso, ¿no? De algunas decisiones que se tomaron en el inicio, cómo impactan hasta casi que el final del libro. Y, uf, poco más, o sea, realmente los invito mucho a leer este libro y si les gusta la distopía, por ejemplo, también, caso personal, leyendo este libro, me di cuenta que en parte es la razón por la que me gustan los Juegos del Hambre, Divergente, Maze Runner, todos este tipo de libros, porque creo que este fue un punto fuerte de mi juventud en la que encontré como estos temas de una sociedad que se fue al carajo y cómo hay personas o gente que vive y tiene que luchar contra la sociedad y yéndose al carajo de diversas maneras. En los otros vamos a ver que es una persona eh, con una rebeldía o con un factor X de o Y eh, avanzando la historia y vamos a ver a un grupo de personas sobreviviendo ante esa sociedad que se está yendo al carajo. Y es maravilloso. Entonces, si les gustan, digamos, ese tipo de libros y quieren sentir algo diferente y tal vez un poco más crudo, porque estos libros son un poco más juveniles y toda la cosa, y aquí sentir algo más crudo y ver y leer cosas un poco más fuertes y también más realistas, porque los otros realmente están en sus mundos ficticios, pero esto se siente más cercano a nosotros, más a un día a día. Entonces, si les gustan esos libros y quieren eso, este libro es perfecto para que lo lean. Y aún así, creo que es un libro que se debe leer en algún momento para reflexionar, ¿no? Cada quien obviamente va a sacar sus diferentes conclusiones, cada quien, como les digo, va a estar de acuerdo o no con las decisiones. Hay momentos en las que
el libro que pasan cosas malas que uno o que uno aquí considera malas, ¿no? En este momento uno consideraría malas, pero que tal vez en el ambiente en el que se está viviendo la historia no son per se malas. ¿Cómo sería uno ahí? Entonces, es interesante y ya creo que debo dejar de hablar porque aquí me puedo quedar otros 30 o 40 minutos, no sé cuánto llevemos ya. Podría quedarme más hablando. Entonces, nada, la invitación es a que lo lean y si ya se lo han leído, porque sé que esto lo envían mucho en colegios, porque lo vi por ahí cuando estaba buscando unas cosas en su momento, que es como una lectura de 11 o décimo de colegio, al menos aquí en Colombia. Entonces, si ya se lo hicieron leer o si en su momento se lo hicieron leer y no quisieron, recomiendo que lo hagan, la verdad. Entonces, ahí está el ensayo sobre la ceguera, muy buen libro, recomendadísimo. Y ya sin más, muchísimas gracias a ustedes por ver este video, por escucharme hablar así a lo random de este libro. Si les gustó, no olviden pues darle click al me gusta, quieren seguir viendo más cosas, otro tipo de libros, no necesariamente fantasía también, se trae. Suscríbanse, denle a la campanita si quieren que les avise cuando lleguen videos. Y como les digo, si ya se lo leyeron o si en algún momento lo pensaron leer, colóquenlo ahí en la caja de los comentarios qué les pareció o por qué no lo quisieron leer. Sé que mucha gente lo empieza y no lo termina. ¿Por qué? Comenten, obviamente, sin spoilers. Muchísimas gracias a todos y adiós.